pasaría si el ADN más intacto de la historia humana no fuera enterrado en una jungla, pero escondido a la vista, en las montañas de Armenia? No perdido, no extinto, solo esperando ser decodificado. Las tierras altas armenias. Un lugar donde pasaron los imperios, pero los genes nunca lo hicieron. Los hititas gobernaron cerca. Los persas conquistaron. Roma marchó. Califatos árabes. Invasiones mongolas. Masacres otomanas. Y, sin embargo, más de 3.000 años, esta población apenas cambió. Según un estudio genómico de 2024, los armenios modernos llevan la distancia genética más cercana a los esqueletos enterrados hasta hace 7.800 años, más que cualquier grupo vecino. ¿Escuchaste eso bien? Desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, el reino urartiano hasta la Armenia cristiana, hasta la nación moderna. Una firma genética sobrevivió casi intacta. No hay una gran mezcla después de 1200 a.C. No hay rastro de las expansiones turco o árabe o mongolas que reformaron los continentes enteros. Esto no es un aislamiento como una isla. Esto es resiliencia dentro de una carretera. Los científicos lo llaman continuidad genética, pero seamos claros. Esto no es solo raro. Es casi imposible. Imagine sacar el ADN de un cráneo en una cueva de 5000 años en Areni, y coincidirlo con una persona viva hoy. Las mismas líneas mitocondriales. Misma ascendencia autosómica. La misma identidad, eco de 300 generaciones. Un estudio del genoma de 2015 de Aber et al. Los armenios probados forman un grupo genético único, que une el Cáucaso, Europa y el cercano Oriente, pero la mezcla se detuvo abruptamente durante el colapso de la Edad de Bronce tardía. ¿Por qué? ¿Cómo un pueblo que se paró en la encrucijada literal de la historia mundial evite ser sobrescribido por él? Esto no es solo una nota arqueológica. Es un milagro biológico. Pero, ¿qué fuerza selló su ADN como piedra? ¿Y qué pasó en esa extraña ventana, alrededor de 1200 a.C., que congeló este antiguo linaje en el tiempo? Para responder a eso, tenemos que rebobinar. No a la Edad Media. Ni siquiera a la Edad del Hierro. Regresamos, los 10.000 años, en el humo y el suelo de la Edad del Bronce temprano, cuando las tierras altas armenias no estaban aisladas, estaban hirviendo. Esto no era pureza. Fue una tormenta. El ADN de esta época muestra que Armenia aún no era un mundo cerrado, era una encrucijada de ingredientes ancestrales. Los agricultores del Levante neolítico, los cazadores de las montañas del Cáucaso y los nómadas del este, todos se vierten en este terreno volcánico. Fue aquí, entre 3000 y 2000 a.C., que se escribió la receta genética de los armenios. Los genomas modernos muestran del 45 al 55% de los enlaces de ascendencia armenia directamente a las poblaciones de las tierras altas de la Edad del Bronce tardío. ¿Los otros componentes? Ahí es donde se vuelve extraño. Un 29% completo proviene de un grupo relacionado con los antiguos agricultores europeos, sí, el mismo linaje que se encuentra en el cuerpo del hielo tiroleo. Congelado en los Alpes alrededor de los 3300 a.C. Ese hombre y los primeros armenios comparten un fantasma en el genoma. Y mientras muchos de los pueblos del cercano Oriente se mezclaron y remezclaron después de esto, los armenios hicieron algo más. Se detuvieron. El análisis de Alder pone su última gran fusión genética hace unos 6100 años, más en 4100 a.C., durante el surgimiento de la metalurgia temprana. Y utilizando métodos de fechas, los científicos rastrearon otro evento de mezcla, conectado al Líbano de la Edad del Hierro, llegando hace solo 55 generaciones. Pero la mezcla central, el verdadero ADN armenio, se redujo durante una ventana de colapso y reinvención. La cultura Kura Araxes, 3000-2500 AC, se elevó con herramientas de obsidiana y casas de tierra quemada.
Los jinetes de la estepa Yamnaya tronaron al sur con sus carros y caballos. El levante envió oleadas de grano, fuego y ritual. Esta fusión dio forma al genoma de las tierras altas como el mineral fundido. Y luego, como una corteza volcánica, se endureció. Pero luego, alrededor del 1200 A.C., esta fusión detiene el frío. ¿Por qué? Ese año, dar o tomar una generación, no fue solo un punto de inflexión para Armenia. Fue el comienzo del fin para un mundo entero. El colapso tardío de la Edad del Bronce. Alrededor de 1200 a.C., las grandes potencias cayeron como dominó. El imperio hitita, digno. Palacios micénicos, quemados. Troy, se urgió en cenizas. Incluso Egipto, el reino eterno, casi se derrumbó bajo el peso de la invasión y la hambruna. Las rutas comerciales desaparecieron. Las ciudades fueron abandonadas. Los sistemas de escritura desaparecieron. Y mientras el caos se enfureció del Egeo a Mesopotamia, algo muy diferente sucedió en las tierras altas armenias. Las puertas cerraron. El análisis del genoma de Aber 2016 lo expresó en pocas palabras: no hay flujo genético significativo desde el 1200 a.C. Ni siquiera las poblaciones vecinas como los turcos o los iraníes dejaron huellas digitales genéticas dentro del ADN armenio después de este punto. Es como si el grupo de genes, sellado cerrado. ¿Pero cómo? La respuesta no fue solo en las guerras, sino en las paredes. Montañas. Mesetas duras. Los valles retorcidos como cicatrices. La geografía de las tierras altas no fue accidente, fue una fortaleza. Un filtro natural, donde solo la cultura podía pasar, pero los genes no podían. Después del colapso, la región no estaba vacía. Nada de eso. Esta era la edad de Urartu. Un imperio nacido en el siglo IX a.C., centrado en el lago Van. Construyeron ciudadelas en piedra, inscripciones talladas en cuneifor, adoraban a dioses como Aldi. ¿Pero su ADN? Coincidió con la edad de bronce muerta casi exactamente. Sin reemplazo. Solo continuidad. Incluso más tarde, cuando Armenia se convirtió en el primer estado cristiano en 301 CE, cuando se encontraba entre la ambición romana y el fuego persa, su genoma permaneció bloqueado. Llamamos a esto sellado cultural genético. El lenguaje cambiado. La religión cambió. Los imperios se elevaron y desaparecieron. Pero la sangre, el antiguo código de los Jailendes, se vio quieto. Y sin embargo, no todo dentro del grupo de genes se mantuvo explicable. Porque en algún momento después de que la edad de bronce se derrumbó, justo cuando el polvo se estaba asentando, apareció una nueva señal. Uno que no pertenece. Pero una anomalía genética se deslizó y nadie sabe de dónde vino. Y esa anomalía no tiene nombre. Sin reino. Sin inscripción en piedra. Solo un susurro en el genoma. Una señal, débil, pero innegable, se detectó en modelos de alta resolución de ADN armenio en 2024. Se parecía a algo inesperado. No turco. No persa. No griego. Pero, sardiniano. Sí, ascendencia similar a los de los agricultores europeos neolíticos, de repente aparece en los genomas armenios. Pero no en el neolítico. No en la edad de bronce temprano. Aparece después de 1200 a.C., cuando todo lo demás ya se había detenido. Una contradicción dentro de una contradicción. Porque Sardinia, una isla a más de 2000 kilómetros de distancia, no tiene lazos directos conocidos con las tierras altas. No hay registros de movimiento de masas. Sin guerra. Sin imperio. Y sin embargo, este fantasma, este fragmento espectral de ADN, está allí. No dominante, sino presente. Sutil. Persistente. Entonces, ¿de dónde vino? Algunos científicos creen que no eran los artos mismos,
sino una población levantina la que llevaba la misma señal ancestral. Un grupo agrícola del sur del Mediterráneo. Posiblemente vinculado a los movimientos posteriores al colapso del siglo XII a.C., cuando los pueblos desplazados, refugiados climáticos, los asaltantes del mar, los sobrevivientes fragmentados, recurrieron a la costa oriental. Otros señalan a los pueblos del mar, la enigmática fuerza marítima que destruyó las ciudades de Anatolia a Canaán. Sin patria. Sin origen. Pero tal vez, un legado. Los genetistas como Ovanesian lo llaman ascendencia relacionada con el agricultor levantino, entrando en el acervo genético armenio a través de una ventana estrecha, luego desaparece para siempre. Una violación única. Una huella digital sin mano. No podemos encontrar a su gente. No podemos encontrar su nombre. Solo sabemos, dejaron algo atrás. Y mientras este fantasma no dejó nombre, otro origen mítico enfrentaría un destino más duro, en el laboratorio. ¿Ese mito? Los Balcanes. Durante más de 2.000 años, se hizo eco de las aulas armenias, en libros de texto, en la mente de una diáspora, una historia de origen extraída no de la sangre, sino de las palabras de un griego. Heródoto, escribiendo en el siglo V a.C., afirmó que los armenios descendieron de los frigianos, migrantes de los Balcanes, seguidores de reyes antiguos que cruzaron hacia el este y construyeron una nación en las montañas. Era poético. Se sintió poderoso. Pero no era cierto. En 2024, un equipo de genetistas probó la leyenda, no en pergaminos, sino en secuencias. Utilizando estadísticas buscaron ascendencia compartida entre los armenios modernos y los antiguos genomas de los Balcanes. ¿El resultado? Nada. Z puntúa por debajo de 3, el umbral científico para una conexión detectable. El genoma armenio no solo rechazó a los Balcanes. Se encontraba separado de él. No solo eso, sino que la agrupación de todo el genoma mostró a los armenios modernos más cerca de los esqueletos de las tierras altas de 7.800 años que a cualquier población de los balcánicos. Acontecimientos o modernos. Las visualizaciones lo hicieron innegable. En los mapas genéticos, los armenios forman un grupo apretado y distintivo, para que se retire el Cáucaso, el cercano Oriente y la Europa neolítica. ¿Los Balcanes? Lejos, en otra esfera por completo. Incluso el análisis de ADN de 2020 People of Ar lo confirmó, el antiguo grupo de muestras de los Balcanes genéticamente con griegos y eslavos modernos, no con armenios. Entonces, ¿cómo construyó una nación su identidad en un mito que nunca vivió en sus huesos? Porque durante siglos, la sangre fue incognoscible. No pudiste probarlo. Solo podías creer lo que te dijeron. Y, sin embargo, ahora, la ciencia no solo refuta una historia, sino que desmantela una cosmovisión. Entonces, si los armenios no vinieron de Frigia, si no descendieran de los guerreros de los Balcanes o las migraciones míticas, entonces, ¿de quién descendieron? Entonces, si no vinieron de Europa, ¿dónde comenzó realmente su historia? No en una patria lejana. No en el oeste. Pero justo aquí, bajo su propio suelo. ¿Y la evidencia? No fue tallado en piedra. Estaba bloqueado dentro de los huesos. Algunos de ellos se enterraron antes de que la primera ciudad se levantara en Same. En 2017, un estudio innovador dirigido por Margarian y Ayentoft analizó 52 mitogenomas antiguos, el ADN materno heredado a través de generaciones de madres. Estas muestras provienen de personas que vivían en las tierras altas armenias entre 7.800 y 300 años. Desde asentamientos neolíticos hasta fortalezas urartianas. Desde montículos de entierro de la Edad de Bronce hasta tumbas de periodo clásico. ¿El resultado genético? Un espejo casi perfecto.
Los armenios modernos estaban más estrechamente relacionados con estos antiguos jailendes que con cualquier población que los rodee hoy, ya sea turquís, iraní, árabe o incluso georgiano. Las tierras altas se habían convertido en un sistema cerrado. No por la fuerza, sino por la resistencia. Cada agitación cultural, Urartu, Persia, Roma, Bizantio, Islam, cruzadas, mongoles, otomanos, cicatrices en la superficie, pero no en el ADN. Las líneas maternas se quedaron. A través del genocidio. A través de la dispersión. A través del silencio. Las mediciones de distancia genética lo confirmaron, la divergencia más pequeña ocurrió no entre los armenios y sus vecinos, sino entre los armenios y sus antepasados. Y no solo una ola de antepasados, sino que las capas sucesivas de ellos, conservadas en el genoma, como el sedimento. Los primeros agricultores del Holoceno del Cáucaso del Sur. Cura araxes metalurgistas alrededor de 3000 a.C. Guerreros de élite de la Edad de Bronce tardía. Y ciudadanos de la era urartiana del siglo IX al siglo VI a.C. El estudio AJHG 2024 agregó una lente más nítida. Descubrió que la composición genética de los armenios se mantuvo estable incluso después de la conquista romana, incluso después de la cristianización de Armenia en 301 CE, el primer estado en hacerlo. Entonces, ¿qué significa mirar en el espejo y ver a su yo más antiguo mirando hacia atrás? Significa que la identidad no era una historia, era una estrategia de supervivencia. Una resistencia codificada en la sangre. Pero incluso los espejos se distorsionan con el tiempo. Dentro de esta continuidad, algunos genes comenzaron a mutar. No de la invasión externa. No por mezclar. Pero de algo mucho más tranquilo, herencia interna. Un fuego transmitió no a través de la guerra, sino a través de la sangre misma. Entre los armenios de hoy, hay una misteriosa enfermedad. Se ataca sin previo aviso. Fiebre, dolor, inflamación, quemando desde adentro hacia afuera. Se llama fiebre mediterránea familiar, o FMF. Y no es raro en esta región, es genético. La raíz se encuentra en un solo gen, MEV. En 2024, el genetista Arseno Vanisian y su equipo publicaron un estudio histórico. Probaron 36 individuos armenios de diversas regiones. 16 de ellos, casi la mitad, las mutaciones patogénicas peligrosas revelaron en el gen MEV. Una mutación era completamente nueva en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la continuidad genética profunda, unchangada durante milenios, también conservó todo dentro de él. Lo bueno, lo ancestral, lo sagrado. Pero también el dolor. FMF no es contagioso. No es ambiental. Es una herencia antigua, probablemente mayor de 2.000 años, y ahora, casi 1 de cada 5 armenios lleva la mutación de alguna forma. Los científicos creen que el gen una vez ofreció una ventaja evolutiva. Posiblemente una respuesta inmune hiperreactiva que ayudó a los antepasados a sobrevivir plagas o infecciones durante la Edad del Hierro. Pero en el mundo de hoy, se vuelve contra el cuerpo. Se esconde. Luego golpea. Un legado de fuerza, ahora una fuente de sufrimiento. Esto es lo que significa heredar la historia en el genoma. No solo la memoria, no solo las raíces. Pero mutación. Y aunque el mundo exterior a menudo ve genes como código de frío. Aquí, cuentan historias. De supervivencia. De silencio. De dolor que se mueve de generación en generación como un susurro. Y mientras que un tipo de dolor era biológico. Otro era histórico y enterrado. Enterrado debajo de la ceniza. Debajo de la piedra. Debajo de siglos de conquista y silencio. Pero no olvidado. Deslace en el suelo, debajo de los templos, fortalezas, pueblos olvidados, hasta que alguien cava lo suficientemente profundo como para escuchar. En 2024,
un estudio arqueogenético innovador se extendió por las tierras altas armenias, dirigido por una colaboración de equipos de investigación armenios y europeos. Recuperaron 44 esqueletos humanos de 19 sitios arqueológicos separados, que se extienden desde el exuberante valle de Ararat hasta las altas crestas volcánicas de Syunik. ¿El esqueleto más antiguo? Desde el Calcolítico temprano, hace más de 7.800 años. ¿El más joven? Solo unos siglos de edad. A lo largo de esta línea de tiempo, que abarca casi 8 milenios, los resultados fueron asombrosos. No hubo ruptura genética. Sin reemplazo de población masiva. En cambio, un hilo ancestral continuo, recluta el Neolítico al siglo XXI. Este no era folclore. Se probó a través del análisis SNP de todo el genoma, el análisis de componentes principales, PCA, y el mapeo de haplogrupo de cromosoma Y. El ADN mitocondrial mostró que las líneas maternas apenas habían cambiado, mientras que las líneas masculinas conservaron haplogrupos dominantes como J2B, M205, R1B, Z2103. T1A2, L208 y G2A, P15, haciéndose eco de pastores de la Edad de Bronce y los agricultores neolíticos. Pero la ciencia solo profundizó el misterio. Porque los huesos no solo conservan la genética, conservaron rituales. En Areni 1, una cueva que data de 4200 a.C., los muertos fueron enterrados en una posición fetal, orientando al sol naciente, coronado con ocre rojo, rodeado de frascos de vino. En el período urartiano, siglo XVI-6, las élites fueron enterradas con armas de bronce, amuletos escarabajos y tallas de león. Pero la colocación del cuerpo y la orientación de la montaña permanecieron inquietantemente familiares. Incluso durante las conquistas persas, romanas y árabes, persistieron las tradiciones en tierras locales. Esa continuidad desafió la guerra, la religión e incluso el lenguaje. ¿Y por qué? Porque la geografía protege la identidad. Las tierras altas armenias, sin luchar, irregular, volcánica, actuaron como una cápsula de tiempo cultural. Las montañas rompieron ejércitos. Pero tenían memories. Entonces, cuando el análisis de ADN confirmó que los armenios modernos estaban más cerca de estos restos antiguos que cualquier pueblo circundante, no fue una sorpresa. Fue una confirmación de lo que los huesos habían susurrado todo el tiempo. Pero no todos los armenios se quedaron. ¿Qué sucede cuando la identidad va bajo tierra y resurge en el exilio? A veces, vuelve, usando el nombre de otra persona. En todo Turquía, Irán, el Líbano, incluso hasta Italia y América del Sur, ha comenzado a surgir un patrón extraño. Personas que creían que eran turcas. Kurdo. Persa. Italiano. Pero una gota de saliva contó otra historia. Una historia enterrada por el genocidio. Por silencio. Por supervivencia. Se llaman criptoarmenios. Los descendientes de aquellos que se convirtieron, se ocultaron o fueron adoptados después del genocidio armenio de 1915, cuando más de 1,5 millones de armenios fueron masacrados. Deportados o obligados a huir del Imperio Otomano. Pero su ADN no pudo olvidar. En la última década, servicios como 23andMe y Ancestritna se han convertido en herramientas de revelación silenciosa. People como Lidia Gaeta, una mujer en el sur de Italia que pensó que era 100% italiana hasta que sus resultados volvieron. Armenio. Ascendencia profunda. No tengo idea de cómo. Su bisabuela, sacada de Anatolia en 1916, nunca había hablado de eso. En el este de Turquía, cientos de individuos que crecieron cuando kurdos o alevíes descubrieron raíces ancestrales armenias. Algunos tenían apellidos armenios que habían cambiado. Otros llevaban haplogrupos mitocondriales armenios, H1B1, K1A, U3, pero nunca supe a lo que querían decir. Para ellos, la identidad no era una bandera o un idioma. Fue un shock.
Una reunión con algo que no sabían que perdieron. En el Líbano, los descendientes de los huérfanos del genocidio ahora usan la genealogía genética para reconstruir los árboles familiares destruidos por el exilio. Porque a veces, la sangre recuerda lo que tu nombre olvidó. Y cada linaje redescubierto es una fractura en la historia. Un resurgimiento secreto en el código, no en los libros. Pero esto plantea una pregunta más profunda. Si el armenismo puede sobrevivir sin el nombre, ¿qué le sucede al nombre cuando todavía está en la tierra en sí? Porque incluso en Armenia en sí, la identidad nunca fue una historia. Y ningún lugar lo demuestra más inquietante que Sasun. Una tierra de acantilados y rebeliones. De poesía épica y silencio olvidado. Pero ahora, también, de contradicción genética. Cuando los científicos en 2024 realizaron estudios de genoma comparativos entre las subpoblaciones armenias, una región se separó constantemente. Sasun. A primera vista, la gente era inequívocamente armenia, transportando la ascendencia de las tierras altas del núcleo rastreada hasta el Neolítico. Pero las frecuencias alelo. Apagado. Variación SNP. Único. Había algo más profundo, algo más viejo, que se estaba agitando en sus genes. Los investigadores descubrieron un efecto fundador distinto, aislado a Sasun, señalando casi 10.000 años, hasta los amanecer de la agricultura misma. Pero aquí está el giro. No vino de asirios. No era de anatolianos. No hay rastro de influencia griega, persa o turca. Esta divergencia no fue una invasión. Fue persistencia. Una micropoblación, sellada por las montañas y el mito, evolucionando en silencio, generación tras generación, como un susurro genético atrapado en piedra. Los datos lo confirmaron. Los marcadores uniparentales mostraron una menor diversidad de haplogrupos en comparación con las poblaciones armenias circundantes. PSA autosómico colocó muestras de Sasun ligeramente fuera del clúster convencional, todavía cerca, pero lo suficientemente distinto como para señalar una deriva interna profunda. El paisaje explica algo de eso. Rielinas imponentes. No hay caminos fáciles dentro o fuera. Pero es más que la geografía, es la autocontinición cultural. Estas fueron las personas que resistieron el dominio otomano más tiempo. Quien mantuvo vivas las historias orales mientras los alfabetos estaban prohibidos. Quien cantó la epopeya de David de Sasun mientras se esconde en cuevas y bosques. Entonces, ¿qué sucede cuando la identidad se queda quieta, mientras el resto del mundo se mueve? No solo obtienes una historia. Obtienes un fósil genético. Una cápsula del tiempo de vida, changada por Empire, intacta por las corrientes globales de ADN. Y, sin embargo, incluso en este hilo autoconservado, algo todavía no se alinea. Porque al borde de la ciencia, una pieza final todavía se niega a encajar. Y esa pieza, todavía está respirando. No a través del lenguaje. No a través del imperio. Pero a través del ADN. Alrededor de 1200 a.C., el mundo sacudió. La edad de bronce se derrumbó. El imperio hitita cayó. Troy quemó. Los pueblos del mar irrumpieron en Egipto. Las redes comerciales se desintegraron. Las poblaciones desaparecieron. Las civilizaciones se convirtieron en cenizas. Lo que siguió fue la migración. Caos. Renacimiento. Anatolia se inundó con recién llegados indoeuropeos. El Levante absorbió las olas de Mesopotamia y Egipto. El Cáucaso vio incursiones de la estepa, Persia y Roma. ¿Pero Armenia? Se quedó inquietantemente quieto. En un amplio estudio genético publicado en 2024, los investigadores armenios e institutos europeos analizaron más de 1200 genomas, tanto antiguos como modernos, que se extienden desde 7800 a.C. hasta hoy. Esperaban encontrar la mezcla. Reemplazos. Sierras y recuperaciones. En cambio, encontraron una pared.
Después de la última mezcla significativa durante la Edad del Bronce tardío, el gen fluye hacia el Iglán armenio DS casi se detuvo. El genoma se selló. El uso de algoritmos de vanguardia, QPADM, estadísticas de citas de ALISO, identificaron este bloqueo alrededor de 1200 a 1000 AC. ¿Y desde entonces? Cambio mínimo. Algunas importaciones culturales. Cambios religiosos. Los imperios vinieron y venían. ¿Pero el ADN? En conserva. Las superposiciones de mapas muestran algo extraño. Mientras que los vecinos absorbían nuevas ascendencia cada pocos siglos, la estructura genética de Armenia se mantuvo centrada. Arraigada en una población central que se remontaba a los agricultores neolíticos de Kura Araxes e incluso a los cazadores-recolectores preferradores. Es un marco genético aún en un mundo de movimiento. Incluso el estudio de Ovanesian 2024, que examinó mutaciones de enfermedades raras y subestructura microrregional, confirmó la verdad más amplia. Los armenios modernos no son híbridos. Son una continuación viva de una línea genética ininterrumpida que se remonta a más de 6000 años. Sin reemplazo. Sin reinicio. Las personas que construyeron Urartu, traducidas Biblias en el alfabeto de Mesrop, sobrevivieron al genocidio, el exilio y el renacimiento. Están aquí. Respiración. Duradero. Los armenios modernos no son descendientes de un pueblo. Ellos son esa gente. Pero, ¿qué pasaría si ese linaje no terminó en las fronteras? ¿Qué pasa si otras personas, escasas por siglos, renombradas por la historia, todavía lleva fragmentos de este antiguo código? ¿Y ni siquiera lo saben todavía?